Hola, hola, espero que estén muy bien. Bienvenidos al sexto capítulo de Inevitable Pelotudez, porque hoy vamos a entrar en un tema muy interesante que es la participación de Chile en los mundiales de fútbol. Y como hay que hacerlo de forma cronológica, partimos con la primera aventura mundialista de la selección chilena, que es Uruguay 1930. ¿Cómo estás, Iván? Hola, muy bien. Hola a todos y todas quienes nos están escuchando también. Muy interesante el tema que les proponemos hoy día. También estén atentos porque vamos a tener el resto de los mundiales en distintos capítulos. Pero para empezar la primera participación de Chile, lo vamos a hacer a lo grande y no estamos nosotros dos solos. Tenemos a un gran invitado. Él es Ignacio Pérez Tuesta, periodista deportivo, comentarista en Radio Sonar. También es director de la Escuela de Periodismo de la Universidad de las Américas, director y socio fundador de Radio Sport. Y para agrandar aún más tremendo currículum que le hemos mencionado, él es también coautor de la publicación llamada Los Cóndores Blancos, la historia desconocida de Chile en el Mundial de 1930. ¿La pelota se mancha o no? Ahora comienza Inevitable Pelotudez, un podcast donde Iván Lizana y Vicente Vázquez te contarán historias que traspasan la cancha. Política, género, cultura, nada de esto es ajeno al fútbol. Bueno, y entonces para conversar de esta publicación, de este libro que les comentábamos al inicio, que es La historia desconocida de los cóndores blancos en el primer mundial, la primera aventura mundialista, que ya la empezamos a tirar para atrás, y son 90 años, una cifra increíble, y para eso tenemos a nuestro gran invitado, Ignacio Pérez Tuesta. ¿Cómo estás, Ignacio? ¿Cómo están, chiquillos? Un placer estar acá. Muchas gracias por la invitación a los dos, Iván y Vicente. Y nada, pues feliz de que podamos conversar de esto que a veces finalmente el fútbol mismo es una excusa para hablar de un montón de temas importantes que tienen que ver con los contextos, ¿no? Del deporte y del fútbol. Exactamente. Y queríamos partir esta entrevista, Ignacio, comentando un poquito de la construcción de la investigación, porque al leerla nos dimos cuenta que había mucho detrás y que nos poníamos a pensar cómo hacer esa investigación misma y uno dice, wow, hay que hacer harta pega, muy minuciosa y un poco para partir es que nos pueda resumir cómo fue esta investigación con Eugenio Figueroa, partiendo por las fuentes que usaron, cómo tuvieron que irse enterando de los diarios nacionales, internacionales. Sí, bueno, fue un tema bien largo, ¿eh? Porque esta es una idea original de Eugenio, que él la tenía hacía mucho tiempo. Nosotros publicamos el libro en el 2014 para el Mundial de, Claro. de Brasil, aprovechando el boom de las elecciones. Y bueno, nosotros ahí ya habíamos trabajado antes con la NFP por el tema de los derechos de la selección también. Y Eugenio, esta idea yo creo que él la debe haber tenido, no sé, la tiene que haber trabajado o haber empezado como idea unos 10 años antes, por lo menos unos 10, 8 años antes. Y Eugenio tiene mucha relación con Uruguay. Él empezó de a poco, cada vez que viajaba, de repente iba a la biblioteca y recababa algunos antecedentes, pero sin todavía verlo como un libro, digamos. Sino que empezó a buscar material lentamente. Y el 2000, no sé, el 2012 más o menos, a fines del 2012, pero bueno, como amigos trabajamos juntos, de hecho éramos socios en Radio Sport, y un día me dice, oye, ¿sabes qué? Viene el Mundial en un año más, me dice, tengo ya avanzado hartas cosas y encontré unas fotos, me dice que acá en Chile no está. Y me dijo, esta cuestión puede ser súper potente, tendríamos que hacer un libro bonito, me dijo, porque requiere un libro bonito, porque es un libro muy gráfico. Claro. Porque además tiene imágenes, como ustedes decían, que no estaban en Chile. Y me entusiasmó, que para mí, para hacer alguna investigación histórica, no es muy difícil entusiasmarme, entonces le dije, ya, empecemos a ver. Y yo, como además paralelamente trabajaba en CEDEP, en el Centro de Estudio del Deporte, donde teníamos todo el acceso al material de
de las revistas antiguas, de toda la historia, de hecho. Entonces yo dije, voy a revisar, porque son, por ejemplo, que son las revistas Los Sports, que no estaban a diferencia del gráfico, por ejemplo, que incluso ahora las digitalizaron, que ya hay un mayor acceso. Los Sports de ese periodo, de los años 30, fines de los 20, y los años 30, no tenía mucho acceso. Y me acuerdo una tarde me senté a revisar todos los Sports desde, obviamente no del año 30, sino que me tiré para atrás. Y la verdad que encontramos unas cuestiones fabulosas de información y de información y de fotos. Entonces eso como que nos dio el otro impulso. Eugenio ya tenía algo escrito y yo le dije, ya, empecemos. Y claro, como yo ya tenía experiencia de haber escrito libros antes, me había tocado hacer el libro La Católica, más, Cruzados por una Pasión, que esa fue otra investigación muy bonita, muy dura, porque fue muy poco tiempo. Y había escrito el libro de Colo Colo 91 hace unos años antes, entonces tenía más o menos la forma como investigar, etc. Claro, estaba el training, ¿no? Tenía el entrenamiento. Entonces le dije ya, y lo primero que le dije, esto obviamente no es solo el año 30, sino que tenemos que contar la historia para atrás. Y ahí yo empecé a elaborar los primeros 2 capítulos, que incluso parten con el tema de los Juegos Olímpicos, del 24, el 28, para hacer la historia también para contar el contexto, ¿no? Cómo se debe ser, claro, de la selección que fue a los Juegos Olímpicos del 28, y ahí con esa construcción se le dio la base para contar cómo llega la selección del 30, cómo llega el entrenador Jorge Ort, en fin, porque no podíamos llegar y partir con contar la historia del año 30, teníamos que tener los antecedentes, y empezaron a aparecer unas fotos increíbles, incluso de la capitán del equipo, así que la verdad que fue y a medida que iban saliendo más cosas, Eugenio viajó otra vez a Uruguay, se encontró con más material, y él fue a sacar fotos además de los lugares donde había estado Chile, como estaban los lugares ahora. Fuimos haciendo hay un tema gráfico que quedó, creo yo, bien bonito, así que fue un trabajo como de un año, un poco menos, donde terminamos de escribir los capítulos, le dimos el contexto, y obviamente después ya vino lo final, que ya era final bien la historia, y meter el último archivo. El trabajo de fuente ahí es impresionante, las fotos inéditas que salen. Una de las que más me llama la atención, que dice ahora que Eugenio fue a tomarla, es la del Estadio Pocitos, que hoy en día lo único que queda en pie es una parte de un palo del arco, y está en una calle que sería como cualquier calle de Santiago acá. De hecho hay como una lavandería donde se hizo el primer gol en la historia de los mundiales. Hay un monolito nomás que lo recuerda. Entonces muy interesante el trabajo de fuentes que se hizo. Y un poco preguntar igual ¿cuál fue la motivación para investigar este mundial en específico? Yo creo que la motivación 1 es tratar de averiguar y contar sobre todo una historia que casi nadie conocía, dado el año, ¿no? Que había sido el año 30, un mundial como muy lejano, el primero. Y claro, y es pensar, decir, oye, Chile que le cuesta tanto ir a los mundiales, y nosotros estuvimos en el primero, sí, con invitación, era otro fútbol, era muy distinto, pero Chile estuvo en el primer mundial de fútbol, y había un muy buen equipo, y hasta el año, justamente hasta el proceso del 2014-2010, claro, había sido la mejor actuación de Chile en el extranjero. Entonces, ahí eso fue como, oye, ¿y cómo habrá sido el fútbol? ¿Y por qué uno se queda con los puros frases hechas que te contaban? O que es un poco lo que ha pasado ahora con el Mundial 62, que se dio los partidos, y mucha gente joven que a lo mejor no, bueno, yo tampoco lo vi, pero yo ya había visto los partidos, se queda con esas frases hechas o verdades absolutas de decir, no, el fútbol era lento, el fútbol era aquí. Y es muy distinto cuando tú ves los partidos. Tú dices, chuta, parece que no eran tan lentos. Hoy en realidad parece que los jugadores, el fútbol era bastante más duro que, por ejemplo, que ahora. En fin, y me parece que eso es un ejercicio súper interesante. Y nosotros fue un poco eso, decir, a ver, vamos a averiguar qué tanto el fútbol era popular en ese momento, y nos sorprendimos de un montón de cuestiones. Nos sorprendió, por ejemplo, de que la selección ya provocaba una efervescencia y cuestiones que eran muy similares a las de hoy día. O sea, gente que fue a dejar a la estación
la estación Mapocho, que fue cuando Chile viaja en tren hacia Mendoza, primero, hacia Argentina, y la estación se llena para despedir a la selección, que es un poco lo que pasa hoy día ¿no es cierto?, en el aeropuerto, Claro. O en Juan Pinto Urán. La selección como donde concentraba, concentró en la Escuela Carabinero acá en Antonio Vara, los ejercicios, como Jorge Orte, un técnico que yo creo que el 90% del hincha de fútbol ni sabía que existía, y descubrir este tipo de personas, y fue un tipo súper conocido, fue un técnico que dirigió muchos equipos después, es decir, o sea, empezar a rescatar personajes brillantes también de la historia de Chile, que podríamos decir que fue además estaba justo en el primer paso de la profesionalización del fútbol chileno. Entonces eso nos pareció como y una época interesante, en una crisis económica muy potente del año 30 en Chile. O sea, había todo un contexto histórico, y encontrando estos documentos, además de lo que encontramos en Uruguay, además de lo que pudimos pillar en la revista Los Sports, que no sé, pues, hasta hacían concursos para acompañar a la selección, es decir, nos da hasta risa que era como lo mismo de hoy día, pero vintage, ¿no es cierto?, de hace 90 años. Y es curioso darte cuenta que el fenómeno del fútbol, guardando todas las proporciones del caso, se mantiene con un patrón común desde el inicio. Claro, y justamente en ese punto, Ignacio, cuando empezamos a leer la publicación, el libro con Iván, nos llamaba mucho la atención de que uno dice, claro, las historias del Mundial de Uruguay 30 y Brasil 50 pasan medias coladas, porque el 62 se produce un episodio histórico para el fútbol chileno, que es la organización de un mundial, y uno siente, o en el ambiente futbolero, como que los mundiales en Chile parten ahí, como que partieran en Chile 62, pero ¿qué pasa en Uruguay 30? ¿Qué pasa en Brasil 50? Y un poco la pregunta es, ¿por qué la historia de este mundial entonces, junto con lo que ha ido recopilando en la respuesta, pasa tan inadvertida? Yo creo que tiene que ver, quizás ustedes también pueden tener una explicación mejor, pero yo creo que tiene que ver con el poco valor que se le da, no ahora quizás se ha exagerado un poco, lamentablemente, a la historia, en el entendido que yo creo que, o sea, de hecho, yo creo que es porque se enseña muy mal la historia en los colegios. O sea, para mí yo lo tengo como una explicación que ya me voy más a la profunda, pero claro. y que la mayor parte de los cabros crecen con la cuestión de la historia y de aprenderse fechas de memoria. Y que eso es una lata para cualquier cabro. Felizmente yo tuve la suerte de que a mí siempre me gustó la historia. En mi casa habían libros de historia, qué sé yo, y además yo tuve la suerte que en los 2 colegios que tuve profesores muy buenos. Entonces que eso es una suerte, y que me motivaba mucho conocer la historia, etc. O sea, potenciaron lo que ya a mí me gustaba y que a lo mejor yo no me daba cuenta. Entonces yo no salí del colegio como con la historia así como una cosa, con un rechazo, al revés. Y siempre me ha gustado más, hasta hoy día, y más, yo creo. Y yo creo que tiene que ver un poco con eso. Entonces hay una cierta como reticencia de creer que la historia es solamente fechas, aprenderse cuestiones de memoria, y la historia por sí mismo, por la historia, claro, sirve para juntar polvo, ¿no? Pero si uno toma eso y le das y lo usa para explicar fenómenos, para explicar cosas, para entender lo que pasa hoy día, para entender por qué suceden las cosas, ahí es donde me parece que es donde la historia toma un valor real. Entonces nosotros, en unas proporciones, lo que también quisimos hacer es que lanzar este libro en 2014, cuando estaba la full efervescencia de Chile, con San Paoli, con la generación dorada, etcétera, decir, ojo, estamos súper felices, pero esto del 2014 no hubiese sido posible sin, por supuesto, no solo lo del 2010, etcétera, sino que esto no hubiese sido posible sin del 30. Entonces, y para que la gente entienda, y mucha gente que a lo mejor no le gusta la historia, leyó el libro y después nos mandaban muchos, y cabros más jóvenes, que nos mandaban y decían, no tenía idea del equipo, no sabía lo importante que había sido, les llamó la atención, por ejemplo, la efervescencia que provocaba la gente, que es la misma, la gente esperaba fuera de los diarios para ver los resultados cuando los ponían en la pizarra, que hoy día como seguir los partidos por televisión, ¿no es cierto?, o por redes sociales. Claro. Y eso yo creo que fue como lo más satisfactorio para nosotros. Me parece que eso, a propósito de tu pregunta, que eso de que, como yo siempre digo, un poco forma media pesada, que muchos jóvenes creen que la historia partió cuando ellos nacieron. Tiene que ver con lo que te decía antes, es decir, claro. o que la selección parte, pues claro, hacen esta encuesta, quién es el mejor jugador o el 11 ideal de tal equipo, y resulta que, bueno, si vamos a hacer los que uno vio, ya.
si vamos a agarrar toda la historia, hay que tomar en consideración, y me parece que es súper injusto, por ejemplo, cuando se hacen 11 ideales de selecciones o de equipo, de que prácticamente no se considera ningún jugador de los años 60 para atrás. Y eso ahí me parece que hay una es por un lado injusto, por otro lado es difícil, porque uno no puede sopesar, pero aunque tú no tengas un partido, los partidos del Mundial del 30, hay muy pocas imágenes en cine, no están los partidos, uno no vio jugar a esos jugadores, pero solamente ver, averiguar y investigar un poco para darse cuenta de la trascendencia que tuvieron jugadores en los años 30 en la escuela. Claro, y justo un jugador que hace poco estuvo marcando tendencia nuevamente, por así decirlo, que es Jorge Robledo, porque se cumplían más o menos 60, 70 años de que el Newcastle ganó la FA Cup, donde Jorge Robledo, jugador chileno, fue una de las figuras de ese equipo. Entonces es bueno rescatar también la memoria histórica del fútbol chileno. Y en ese sentido, un poco ya para empezar a meternos en lo que fue el Mundial en sí mismo, hablar un poco del contexto en el que se da este Mundial. Y acá surge una pregunta que yo creo que es la primera que sale cuando uno se entera que el primer Mundial fue en Uruguay, un país sudamericano, en un mundo que todavía estaba bastante colonialista, muy centrado en Europa. Entonces, ¿por qué Uruguay fue elegido como el primer anfitrión de los mundiales? Tiene varias explicaciones, o sea, fundamental, o sea, hay dos que son las explicaciones más certeras, que no son teorías, sino que es verdad porque se está escrito, que Uruguay en ese momento era el mejor país, el mejor fútbol del mundo se jugaba en Uruguay, y eso es una realidad. Y ahí también hay otra cosa que es muy interesante, porque la gente, digamos, los más niños, los más jóvenes y los no tan jóvenes tampoco, siempre uno menciona la selección uruguaya y uno dice la garra charrúa, que pegan patadas, que son duros. Pero Uruguay estuvo muy lejos de ser eso en el origen del fútbol. Uruguay fue el país que le enseñó a jugar fútbol a casi todo, a toda Sudamérica, e incluso muchos países de Europa copiaban el modelo uruguayo, que básicamente venía de las dos, porque habían dos corrientes, los ingleses y el fútbol escocés. El fútbol escocés era el fútbol que se llamaba de pases, el fútbol que más o menos se juega hoy día, y el fútbol inglés es un fútbol más tipo rugby, que iban hacia adelante, que eran más al choque. Y Uruguay es el que adapta el modelo del fútbol de pases, como se llama, y eso generó que además le agregaron el talento sudamericano y por supuesto un poco de fuerza, y era un equipo prácticamente invencible. De hecho, por algo ganan en los Juegos Olímpicos el 24 y el 28, que en esos Juegos Olímpicos fueron, el torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos lo organizó la FIFA, el 24 y el 28, y eso hizo que estén consideradas esas dos estrellas como mundiales. La FIFA valida eso, que sean mundiales, porque fue un torneo de fútbol organizado por la FIFA. Y obviamente después del 28 la FIFA se da cuenta que esto da para hacerlo independientemente, por sí solo, y empieza el mundial, ¿no es cierto? Los mundiales el año 30. Uruguay es campeón del mundo 2 veces, y además Uruguay cumplía 100 años de independencia. De hecho ahí viene el nombre del Estadio Centenario. Esas dos cosas hicieron que el mundial se jugara fue más potente que el mundial se jugara en Uruguay, que los europeos quedaran muy picados y que muchos de ellos copiaran el mundial y no vinieran a Sudamérica. Pensar que además en esa época el pique había que hacerlo en barco, digamos, se demoraban unas buenas semanas. O sea, no era tan fácil. Entonces, un poco esa es la explicación. Y claro, aparece como raro visto hoy día, por ejemplo, yo creo que salvo Brasil, ningún país y Argentina, ningún país de Sudamérica está en condiciones de organizar un mundial, ni cerca. Claro. Pero en esa época se dio eso, y además, bueno, Uruguay termina saliendo campeón del mundo en una final sudamericana. Entonces, ese es más o menos el contexto que se da, pero muy interesante también destacar eso, que Uruguay era el país que incluso le enseñó a jugar a Brasil. O sea, ni Brasil jugaba como jugaba Uruguay. Lo que pasa es que después del 50, con el maracanazo, los mismos uruguayos dicen, el maracanazo nos hizo muy mal, porque queda solamente la idea que Uruguay le ganó a Brasil metiendo y casi poniendo pura fuerza y garra. Y no fue así. Uruguay le ganó a Brasil en el 50 porque era mejor equipo. De hecho, curioso que ya un año antes ya le había ganado en Brasil, Uruguay.
Entonces, claro, cuando tú empiezas a averiguar eso en historia, por eso que es buena la historia, tú te das cuenta y empiezas a desmitificar cuestiones que no lo son. Y de hecho, a propósito, hay un par de libros muy buenos uruguayos que analizan estos fenómenos, porque los uruguayos están en toda una onda de recuperar el decir, oye, nosotros éramos buenos para pelota, nosotros éramos los talentosos de Sudamérica, nosotros fundamos el fútbol sudamericano, y le enseñaron a jugar a muchos europeos. Y después, obviamente, el tiempo hizo que se quedara esta sensación de la garra. Televisión analiza la historia de Uruguay, Uruguay siempre tenía jugadorazos, y así, tipo, salvo entre los 60 y 70 que usaron mucho las patadas, y parte de los 80, que se creyeron un poco este mal cuento, ¿no es cierto?, de la garra. Uruguay es un tremendo país como fundador del fútbol sudamericano. Sí, y bueno, este es un mundial también, como es el primero, en un fútbol que está recién empezando a pensar en el profesionalismo. Por lo tanto, es un mundial que se da en un contexto de alto amateurismo. Por ejemplo, como mencionabas tú, varias selecciones europeas que por motivos de estar picados o por motivos de traslado se bajaron, algo que hoy día es impensado. El caso, por ejemplo, de Egipto, que se perdió el mundial porque su barco no alcanzó a llegar a tiempo a Francia, donde iban a hacer el abordo. También encontramos grupos que están compuestos por 3 equipos, por ejemplo. Por ejemplo, el grupo 2, que era Brasil, Bolivia y Yugoslavia, si no me equivoco. Algo que hoy día también es impensado pensar un mundial con grupos impares. Y, por ejemplo, tenemos varios casos en Chile mismo, ustedes relataban el caso del capitán Schneeberger y Guillermo Zubiabre, que tuvieron que pedir permiso en la pega para ir a jugar el mundial. Sí, de hecho, que incluso, ojo, que eso de pedir permiso en la pega pasó hasta entrados los años 60, 70. También había jugadores, cuando pensé que ya era profesional el fútbol, faltaba un poco más, pero en esa época sí, tuvieron que pedir permiso en la pega, se concentraron en, o sea, olvídense de la lógica de los premios, o sea, no existía eso, no existía, porque si bien ya se estaba profesionalizando el fútbol, pero no era un fútbol industria como es hoy. Claro, tenía esa, o sea, imagínense que los jugadores se concentran, que ya eso era raro, hablar de una concentración. Eso, Jorge Hort fue el que introdujo eso en Chile. O sea, recién imagínense que los equipos recién ya venían entrenando con el concepto de entrenamiento regularmente, algo que instauró David Arellano, casualmente o no casualmente, yendo a Uruguay a ver cómo los uruguayos eran tan buen equipo, y entre otras cosas, se dio cuenta porque los uruguayos eran súper rigurosos en los entrenamientos. Y eso lo trae David Arellano acá, Jorge Hort lo termina de implantar en la selección, tiene una concentración ahí bien importante en la escuela de carabineros. Ahí en las fotos también nosotros poníamos los sistemas de entrenamiento que parecen hoy día como clases de gimnasia de los colegios, haciendo carretillas, cuestiones que hoy día parecerían divertidas. Era la época que se estaba profesionalizando, pero era muy, yo diría que más que amateur era todavía medio inocente. O sea, los capitanes se entregaban flores. Ustedes tienen que haber visto varias fotos que hay acá en Chile, partidos, por ejemplo, de Colo-Colo o de cualquier equipo, de Audax, que entran los capitanes con ramos de flores, así muy bien, entran con banderines, entran con ramos de flores. ¿Se imaginan hoy día? No sé, porque entre el capitán de la U y el capitán de Colo-Colo con ramos de flores, sería, o sea, olvídense lo que sería eso. Como muy ceremonial. De hecho, también en la publicación aparece que la selección, me acuerdo, tenía días ajetreados como visitando al embajador de no sé quién, a la gente de no sé quién, un almuerzo con tal delegación, tenían el mismo hotel a cierta selección, era como muy, muy formal ese tiempo. Claro, se jugaban partidos, por ejemplo, y en la noche el equipo local invitaba a comer y se hacían comidas. Pasó en el Mundial del 30 también. O habían comidas previas a los partidos. ¿Te imagináis hoy día haciendo una comida así, todo de gala, antes de jugar un partido mundial al día siguiente? Posible. Estarían todos durmiendo al costado a las 10 de la noche. Entonces, claro, eran como unas, más que profesionalizar, yo digo, era un fútbol que se estaba ordenando. O sea, por ejemplo, lo que decías tú recién de los equipos, el sorteo se hace sin saber si van a llegar todos los equipos, no, que definitivamente termina algunos no llegando. O sea, ese era el nivel de... O sea, es imposible, obvio no había clasificatoria, no había nada. Entonces, esperemos hasta hoy día a las 5 a ver si llegan todos y hacemos el sorteo. Claro. Así era la organización. Hoy día cualquier liga amateur tiene más organización que eso. Pero era básicamente también por
por la poca comunicación. Es un fútbol que estaba en vías de ordenarse, y eso yo creo que el 30 es un mundial que refleja mucho. Sí, también hay un ejemplo bien chistoso, por así decirlo, que a mí me llamó mucho la atención, que es el caso del capitán de Argentina, que en pleno preparación para el segundo partido tuvo que ir a dar un examen a la Universidad de Buenos Aires, algo que hoy día, nada, imposible que se dé eso. También me llama la atención porque, por ejemplo, yo acabo de terminar de leer un libro de Julio Freidenberg, que es un historiador argentino que trata mucho la historia del fútbol y que también habla de la historia del fútbol argentino en los años 20 y 30, y es el mismo proceso. Se está empezando a hablar de un término que ustedes también utilizan en el libro, que es el fútbol científico, que es el cómo empezamos a meter la medicina, la kinesiología, la terapia en los jugadores, cosa de hacer un fútbol más inglés. También habla él, que al fútbol inglés se le veía como un fútbol científico, en el sentido que utilizaban todos estos recursos para mejorar el rendimiento de los jugadores. Pero todavía era un debate, incluso entre los mismos jugadores. Algunos decían que no valía la pena entrenar tanto, si no iba a afectar tanto a su juego. Otros también se veían afectados por el tema de las pegas que tenían, que no podían entrenar tanto. Entonces es un contexto bastante de cambios que se están dando, y en ese sentido también me llama un poco la atención, con todo lo que nos has conversado, el cómo se armó la nómina de Chile, cómo se hizo ahí para ver jugadores, para elegirlos, cómo fue ese proceso. Eso también es otra curiosidad que también sería muy extraña de hacerlo. En esa época, recordar que estaba lo que hoy día conocemos como NFP o federación, que hoy día están mezcladas, digamos, están unidas, que es un error a mi entender, pero bueno, eso es otro tema. La que llamémoslo, que se llama la Federación de Fútbol de Chile, nace en Valparaíso en 1895. De hecho, la NFP la federación toma el año de su fundación. Y el fútbol, como casi todas las cosas importantes en esa época, antes de los años 20, en Chile estaban en Valparaíso. Y el poder económico está en Valparaíso, todos los primeros adelantos están en Valparaíso, y el fútbol, obviamente que llega entre otros puertos a Valparaíso, empieza a ser súper importante. Y como actividad primero los ingleses y después obviamente ya con los chilenos. En esa lógica, la asociación de fútbol, que era de Valparaíso, es la primera asociación fuerte. Después se funda la de Santiago, y como las dos ciudades más importantes empiezan a convivir, estas llamemos dos ANFP, por llamarlo de alguna forma, dos federaciones. Porque no había la lógica de unificar, no estaba la lógica de un fútbol chileno, no había un torneo nacional, no existía. Entonces, Santiago tenía sus torneos, Valparaíso tenía sus torneos. El de Valparaíso era incluso un poquito más potente que el de Santiago. Después se fueron equiparando, y lo que hacían era que jugaban los intercity, que se le llamaba. Recordemos también cómo se usaba mucho el lenguaje, mucho en inglés todavía, las palabras, claro, las posiciones en la cancha, los forward, los goalkeepers, etc. Los intercity, que eran los interciudades, que se hacían por ejemplo, que venían acá a los campos de Sport de Ñuñoa, venía una selección, por ejemplo, del sur, selecciones, no sé, de Talca, una selección de Coquimbo, y los partidos más importantes eran la selección de Valparaíso contra la de Santiago. Ahí era como el clásico potente donde estaban los jugadores más importantes. Y el lío, justamente como no había una federación única, ¿quién era el que tomaba el control de esto? Pues claro, llega Jorge Ort y de alguna forma más, que fue bastante inteligente para resolver el tema, selecciona a los jugadores haciendo partidos entre Santiago y Valparaíso, y así él empieza a hacer la nómina. Obviamente también con los dirigentes, ahí en una época pensamos que el técnico todavía no tenía la independencia y la trascendencia de hoy, ¿no? Ahí los dirigentes con el técnico terminaban nominando, y cada una de las federaciones quería meter a sus jugadores, por supuesto, hasta el final. Hubo polémica hasta el último día antes de subirse al tren. Y se seleccionó así. Hicieron selecciones entre Santiago y Valparaíso. De hecho, Jorge Ort hizo una selección A, una selección B, y ahí con el avance de los partidos de entrenamiento llegó una decisión
que claro, siempre, y que es increíble, que obviamente no va a dejar contento a todos, pero esa fue la forma como se selecciona el equipo que finalmente es el que viaja a Uruguay. Claro, finalmente la nómina quedó compuesta, para que le recordemos a la audiencia, compuesta por 8 jugadores de Colo-Colo, 2 de Santiago Wanderers, 2 de La Cruz, 2 de Arturo Fernández Vial, que estaba vivo en esos momentos, ahora está mucho más abajo en cuanto al profesionalismo, 2 de Audax, 1 de Everton, 1 de Rangers y otro de Boca de Antofagasta. Uno empieza a escuchar clubes que hoy por hoy es raro. Sí. Sí, bueno, ahí están los de Fernández Vial, que son como los raros ahí que se metieron, pero el grueso ahí, como tú lo comentabas, está entre Santiago y Valparaíso, y Valparaíso Viña. Recordar que Everton en esos años era Everton de Valparaíso. Claro. Nace en Valparaíso, se va a Viña en los años 40. De hecho, Everton, Wanderers, Everton y La Cruz eran los 3 equipos principales de la Asociación de Valparaíso, y ahí tenéis, claro, en total me parece que en total deben haber sido unos 6-7 de la quinta región, otro tanto de Santiago, y ahí tenéis la mayor parte de la selección. De hecho, es más, cuando Everton, de hecho se llama Clásico Porteño porque cuando La Cruz empieza a decaer, Everton ocupa el lugar de La Cruz como el otro equipo importante de Valparaíso, y empieza este Clásico Porteño que viene a reemplazar a La Cruz Wander, y termina siendo Everton Wander, y que después, cuando Everton se va a Viña, profundiza la rivalidad, pero eran de Valparaíso, por eso que mucha gente tiene dudas de por qué se llama Clásico Porteño si un equipo es de Viña. Claro, si es que entre comillas no hay 2 puertos. Sí, claro. me llama la atención que hubiesen tantos jugadores de Colo-Colo, siendo que es un equipo relativamente nuevo, y no hay ninguno de Magallanes, que era el equipo como el papá de Colo-Colo. Claro, que y que después iba a ser el primer tricampeón del fútbol chileno, etcétera. Y ahí también hay un montón de cosas que ya son más desconocidas, que hay un montón de problemas, porque, por ejemplo, la rivalidad que tenía Magallanes con Colo-Colo era muy potente. A Colo-Colo se han venido prácticamente los mejores jugadores de Magallanes. Recordar la historia de Cecinde, con el grupo de jugadores de Colo-Colo que van de Magallanes. Colo-Colo empieza a ser el equipo potente del 25 en adelante, y Colo-Colo empieza a tener un declive justamente en esta época. Recuerda que el primer torneo que se considera profesional oficial es el 33, y ahí ya Magallanes recién recupera como la hegemonía que había tenido antes, pero justo agarran este mundial a un Magallanes que no estaba tan bien como lo estuvo antes, y lo está después de los años 30, y que le dura el vuelo de los años 30 y hasta los 40, hasta que ya después empieza a ser un poco más irregular. Pero efectivamente le toma una época a Magallanes que no era al cabo. Si este mundial hubiese sido, por ejemplo, el 25 o el 26, hubiesen habido más jugadores de Magallanes. Claro, y también para dar un poquito de contexto de la época, que también lo recoge la publicación, es que el contexto político-social era difícil, porque un año antes del Mundial había ocurrido la Gran Depresión del 29, y uno de los países más afectados, si no el más afectado del mundo, fue justamente Chile. Desde la esfera política también teníamos varios periodos complejos de salidas de gobierno, y en esta época más o menos política llega a este mundial, y entendamos también que el fútbol profesional chileno recién se empieza a jugar 3 años después de este mundial, el año 33, entonces también es una época distinta a lo que podamos pensar ahora. Si uno hace el balance, se recoge que Chile tenía solamente un poco más de 4,2 millones de habitantes, muy distinto a lo que es actualmente. Un 56% de la gente sabía leer y escribir, y solo la mitad de la población era urbana. En este contexto social también se da este episodio deportivo, y también un dato freak que lo comentamos como nombre al principio pero no lo hemos explicado, era por qué a la selección le llamaban los cóndores blancos, y es porque antes no jugaban como uno los conoce ahora, con la vestimenta roja y todo el cuento, sino que vestían de blanco y azul. Por lo mismo a esta selección se le denominaba de esa forma. Ahora, pasando ya al mundial en sí, algo que nos llamaba la atención, Ignacio, era las declaraciones desde el punto de vista periodístico, que le preguntaban a un jugador, bueno, ¿y qué le parece el partido contra México?
y podían decirte francamente, bueno, son súper malos ellos, les vamos a ganar, y eran muy francos, muy confiados, y eso es algo también muy característico de la época, ¿no? Sí, es un poco lo que hablamos recién. Todo mucho más caballeroso, más inocente, porque no de manera no de manera despreciable, sino de verdad, era un fútbol más caballero, donde quizás lo que hoy día se han tan mentado los temas de los valores deportivos, ni siquiera futbolísticos, sino que el deporte estaba mucho más presente, era mucho más importante. Si uno revisa incluso las notas, las crónicas de los periodistas de la época, uno se fija hasta, bueno, para qué decir el lenguaje, por ejemplo, se criticaba mucho cuando, por ejemplo, había pifias del público. Eso se consideraba como un desorden. Como rasca. Claro, pero imagínate, o sea, hoy día lo que más hay en un estadio, entre medio de los aplausos, son pifias. No me acuerdo exactamente qué partido fue, porque de hecho lo agarré una revista el otro día, me puse a leer. Por ejemplo, en un partido en Campos de Sport hubo una pequeña trifulca. Imagínate que en esa época mucha gente llevaba su silla. O sea, tú ibas con el estadio con tu silla, ¿no? Y te sentás ahí al borde y eso era más barato, porque la entrada cara era cuando tenías acceso a sentarte en las tablas, ¿no es cierto?, en las tribunas, y si tú ibas tu silla era la entrada más barata. Y hubo ahí una pelea entre unos hinchas, esas cuestiones que pasan hoy día lamentablemente en muchos estadios, así casi como anecdóticas. Fue el gran escándalo y la gran crítica de los periodistas de los sports, que cómo era posible que pasara eso en el field, como se llamaba, en la cancha, en el estadio, que estaba contra el espíritu deportivo. Entonces uno lee las columnas de opinión, uno lee las crónicas y te da la idea de cómo se vivía el tema del deporte con el bien habido amateurismo, en el sentido, para otra palabra que está muy también trillada, el amateurismo en el sentido del competir por competir sanamente, el valor más intrínseco del deporte, ¿no? Más puro. Y eso se cultivaba todavía ahí, de los jugadores, como se dijo en esa declaración, de la prensa, cualquier cosita media violenta, cualquier cosa criticaba inmediatamente. Los dirigentes, que eran muy caballeros, invitaban a comer a sus pares de los dirigentes del otro equipo, en fin, los mismos jugadores se invitaban a comer después de los partidos. Era una cosa mucho más caballerosa, mucho más educada, más ceremoniosa. Es de las cosas buenas que tenía el fútbol en esa época, y que obviamente ya después se perdió, pero en el camino, lamentablemente. Sí, se convirtió en otra cosa. Y algo también que nos llamaba la atención de la publicación era que, lo hablábamos hace un ratito, la expectación de la gente frente a la participación de Chile en este mundial. ¿Por qué causó tanto revuelo? Siendo que uno piensa para atrás, bueno, hace 90 años no había un fútbol profesional chileno, era mucho más amateur. ¿Por qué se dio esa emoción por parte de la gente que repletaba los diarios para saber cómo iban los partidos? Sí, a mí nosotros también nos llama la atención eso mismo, con Eugenio, porque piensa que uno más o menos cachaba la historia. Yo había leído harto y todo, pero ya meterte hacia el detalle y te das cuenta de la efervescencia, estos concursos que tenían los Sport y otros diarios, que por ejemplo había un concurso que tenían los Sport, que había que adivinar cuál iba a ser la nómina de la selección. Imagínate, se que tenía nada, y premio y todo. Entonces, si un medio de comunicación hace un concurso así es porque estaba generando algo. Ese fue el primer llamado de atención de nosotros. Cuando después nos pusimos a ver las fotos, hay una foto, está en el libro, que me parece que el frontis, no me acuerdo si de La Nación o el Mercurio, no recuerdo. El Mercurio. Está lleno. Hay una foto sacada probablemente de arriba, del Mercurio, y se ve lleno como que fuera una marcha. Increíble. Y es gente que estaba simplemente afuera esperando que, como le llegaban los cables a los periodistas dentro del diario, los periodistas salían a anotar en las pizarras cuando había un gol o cuando pasaba algo, y la gente simplemente estaba parada esperando saber, y no eran 10 personas ahí, no sé, no podría contarlo porque es solo una foto, pero ahí por lo menos habían 100, 200 personas. Sí, estaba llenísimo. Entonces eso nos llamó mucho la atención, y hablaba, claro, que y uno ve, por ejemplo, fotos de partidos normales, de Colo-Colo, y de los campos de Sport llenos. O sea, tú veías ahí un estadio, o sea, y uno hemos ido sacando y conociendo más fotos de los alrededores también de los campos de Sport, que era el estadio más importante de Santiago, y tú veías mucha gente, es decir, era como una de las pocas entretenciones, pensemos, años 30, ¿qué otra entretención había? Y de hecho, una de las cosas que más se potenciaba del fútbol
era que eso distraía, por ejemplo, a la juventud de no caer en alcoholismo, que era un tema súper potente en Chile. Lo fue durante los primeros, yo diría que hasta los años 60, 70, bueno, lo es todavía, pero en esa época era de verdad un tema muy, muy complejo. El tema del alcoholismo, que uno lee cosas de los años 10, de los años 20, y uno de las formas que tenían los gobiernos, las autoridades, de potenciar el deporte y potenciar el fútbol, claro, era muy preferible que la gente o los jóvenes fueran al estadio, practicaran fútbol o fueran a ver fútbol, en vez de estar tomando en las calles de los días sábado y domingo, o la misma gente que trabajaba, los obreros, que su única distracción era tomar. Y eso era un problema nacional que tenía Chile. Bueno, de ahí viene el tema del famoso San Lunes, que muchas veces los obreros no llegaban a trabajar un lunes porque se quedaban y amanecían borrachos y se borraban durante el fin de semana. Y eso el fútbol como que, o sea, todo lo también fue usado para distraer un poco de este mal que era el alcoholismo, ¿no es cierto? Y que tenía muy mal, era un problema de salud grave en Chile, ¿cierto? Sí, y el fanatismo también del fútbol no es algo aislado de Chile en esa época, sino que también, por ejemplo, la asistencia más o menos promedio a los partidos de esa Copa se calcula entre 40.000, 50.000 personas para los partidos de Uruguay, Argentina. La final, por ejemplo, tuvo una asistencia de 68.000 espectadores, con un estadio centenario repleto, que uno difícilmente se lo imaginaría hoy en día. Uno piensa que era una actividad un poco más chica, más cerrada. Entonces, encontrarse con esos datos y con esas fotos inéditas es bastante sorprendente para quienes nos hemos empezado a incluir al fútbol en este siglo, viendo Sí. la gran fiesta profesionalizada, evento mundial masivo que son las Copas del Mundo hoy en día. También algo que nos llama harto la atención de la publicación es la reconstrucción que ustedes van haciendo de los partidos. Es casi como que uno tuviera la crónica de cada uno de los partidos que jugó Chile, y específicamente encontramos interesante, ligándolo un poco también con lo que hablábamos de la preparación física que tuvieron los jugadores, este concepto de fútbol científico, es la brusquedad con la que se jugaba el fútbol de ese entonces. De hecho, ustedes contabilizan por lo menos 2 jugadores que sufren fracturas dobles, algo que hoy en día en los mundiales también es muy difícil de ver. Sí, bueno, era un tema que incluso se vio ahora a propósito de lo que hablábamos del Mundial del 62, que vieron los partidos de Chile, ¿no es cierto? Y que ahora van a dar los del 66, que me parece notable. Y ahí en ese sentido muchos cabros, de hecho, me escribían, me decían, oye, en realidad que se pegaban duro en esa época, porque yo no sé por qué estaba como la idea que casi era, quizás por esta cosa caballeresca que estamos hablando, podía ser muy caballeresco todo, pero dentro de la cancha Se mataban. o sea, se mataban, se metían duro. Hoy día sería impensado que pasaran cuestiones así. Entonces, a propósito de eso, en esa época era peor todavía. O sea, lo que pasó, por ejemplo, en la final del Mundial entre Argentina y Uruguay fue muy duro. El partido de Chile con Argentina fue muy duro. Se pegaron todo el partido. Y claro, lo que pasa es que después se dan la mano y se juntaban a comer en la noche, que dentro de la cancha se mataban. Y en una época que no había ni canillera, no había televisión, no habían tarjetas rojas. O sea, el árbitro simplemente por su decisión y su buena decisión podía llegar y echar a un jugador de la cancha, pero eso tampoco estaba reglamentado. ¿Para qué decir? Por supuesto, no existía la tarjeta amarilla. Entonces era un fútbol que se podía hacer cosas que hoy día serían pensadas cerca. O sea, por ejemplo, la patada de Ormeño a Branco, yo creo que por lo menos eso era bastante más común que lo que es en esa época de lo que es hoy día. Entonces, es un poco es ver las dos cosas, por lo bueno que tenía el fútbol, que se apelaba más al deporte, a lo caballeresco, pero por otro lado era un deporte rudísimo, era un deporte muy, muy, muy rudo, y que hizo que, por ejemplo, jugadores que terminaran fracturados
lesionados y que realmente no podían volver a jugar. Sí, también la posibilidad de que hubiesen mochas todos los partidos era bien alta, como el mismo Chato Subiabre se pega ahí un encontrón con un defensa argentino en el partido decisivo. Ya vamos a entrar un poco a la campaña misma futbolística, y también un poco en este tipo de encontrones también nos llamaba la atención la concepción patria de la gesta deportiva, porque a la delegación la acompañaban, por ejemplo, integrantes de las Fuerzas Armadas. También se les pedían declaraciones por parte de la prensa a ese tipo de personajes, y es interesante ese tipo de concepción de, bueno, cómo actúa la selección. No, actuaron con gallardía, con valentía, uno se sentiría orgulloso de verlos y ser chileno, un poco, esa era también la concepción de la época, y era interesante. Sí, había era todo un concepto, como dices tú, nacionalista, de que quizás, no sé si a propósito, pero se tomó un poco lo que pasa hoy, digamos que algunos también plantean que al menos en Chile los símbolos patrios, ¿no es cierto?, la bandera y por ende, en este caso la selección chilena de fútbol, que es el deporte más popular, todos esos elementos son de las pocas cosas que unen a un país tan desigual en todo sentido. Hay una explicación que ustedes lo pueden desarrollar mejor, quizás, que me parece que tiene bastante de asidero, y yo creo que esta lógica de ver que va un grupo de chilenos a representar a tu país afuera, además en una cuestión tan popular, que va a jugar contra equipos de todo el mundo, entre comillas, me parece que generó esta lógica que cuando uno ve la foto esta del equipo que lo despiden en la estación de Mapocho, llena también, de repente es decir, como casi están despidiendo a los soldados que van a la guerra. Claro. Con Eugenio lo hablamos varias veces, en el mismo concepto, que es lo mismo que pasa hoy día, es exactamente lo mismo que pasa hoy día. Entonces yo creo que tiene ese simbolismo que a nosotros, insisto, nos llamó la atención, y ese nacionalismo, en una época también, insisto, tú lo decías, con una crisis económica, estábamos en plena crisis económica en Chile, muy potente, estaba empezando, y que claro, con muchas carencias, una de las pocas cosas que te podía motivar, unir o dar alegría al fútbol, insisto, la misma cuestión que pasó hoy día, en otros contextos, pero es lo mismo. Entonces, yo creo que lo que más nos sorprendió es justamente eso, que ese concepto de la selección, de la patria, del nacionalismo por un equipo, no es algo del Mundial del 82 ni de ahí para adelante, sino que es del año 30. Entonces eso para nosotros yo creo que fue el descubrimiento más grande. Dentro de toda la conversación interesante que hemos tenido, estábamos olvidando un poco cuál fue la campaña futbolística de Chile. El grupo que le tocó, que no lo habíamos mencionado hasta ahora, fue con México, a quien se le ganó 3-0, contra Francia, a quien le ganamos 1-0. Ahí hay un resultado bien interesante también, que difícilmente se podría dar hoy día. Y con Argentina perdimos 3-1, que ahí fue el último partido que jugó Chile. En términos de lo que ustedes pudieron investigar, ver de estos partidos también, ¿cómo evaluarías que fue la campaña de Chile en el Mundial? Claro, el fútbol mexicano, hoy día ganarle 3-0 a México en un Mundial sería un triunfazo. Más allá de cero famoso la Copa América, pero en un Mundial es distinto. En esa época México todavía no era un fútbol tan potente, entonces era un triunfo como que por ahí se esperaba. Pero la victoria a Francia yo creo que fue también una victoria que claro, salvo nosotros que nos metimos en el tema, es una victoria súper importante, o sea, muy importante. En el fondo, es más, el primer partido, que es con México, el 3-0, como que se consideró una victoria muy pobre la prensa acá en Chile, dado el nivel del México de esa época. México era un país casi desconocido, que no, en términos de futbolística. Pero la victoria con Francia no, pues la victoria con Francia fue un triunfazo. Un país europeo, un país que obviamente jugaba otro tipo de fútbol. E incluso la derrota con Argentina, ahí quizás nació la típica esa de jugamos como nunca y perdimos como siempre. Claro. Porque Chile tuvo muchas ocasiones de gol en ese partido, de acuerdo a todos los reportes, y podría haber hecho un poquito más, podría haber empatado por ahí, lo que hubiese cambiado la historia. Pero de hecho el partido con Argentina fue un buen partido de Chile, es decir, fue criticado con México por el resultado exiguo, pese a que fue la goleada mayor. Fue muy felicitado con Francia, donde no había mucha esperanza,
Y claro, la derrota con Argentina, que sí, ya en esa época era un equipo mucho mejor que Chile, de todas maneras fue bien criticada. Fue una crítica que quizás se entendía la derrota, porque además se jugó bien. Chile jugó bien, y eso como que dejó tranquilo a toda la prensa, y de hecho después la selección es recibida con mucho jolgorio acá. De hecho, los medios titulaban el partido con Francia que es una sorpresa, que había sido un triunfo histórico, y lo fue. Pero lo que pasa es que como es un mundial que está tan escondido, está tan perdido, yo creo que incluso poca gente sabe que Chile le ganó a Francia. Claro, y de hecho hay un par de datos que también explican lo que estamos conversando de por qué es tan importante este mundial. Una es que Chile siempre hacen estos rankings que un poco a nadie le importan, pero como el rendimiento, como si quedaste eliminado en octavo, bueno, ¿en qué lugar quedaste? Bueno, Chile quedó quinto, a pesar de que quedó en fase de grupo, y es porque, como explicábamos en un comienzo, se fueron bajando rivales y habían 2 grupos de 4 y otros de 3, pasaba solamente el primero de cada grupo. Hoy en día uno puede hacer un mundial, bueno, si nos toca uno difícil podemos pasar segundo, en ese momento no, tienes que ser el mejor para jugar con los mejores y de ahí ser el mejor en una semifinal. Entonces Chile en el partido con Argentina, como había ganado los 2 primeros, se jugaba el paso a la semifinal. Y ahí hubo también un encontrón de reglas de quién pasaba a la semifinal por qué criterio, pero Chile tuvo opciones y en medio del partido. Entonces uno dice, si hubiese pasado lo que siempre nos preguntamos, ¿qué hubiese pasado si? Quién sabe si Chile hubiese llegado a las semifinales, y si no, a la final del mundial. Habría sido una locura. Sí, de hecho, era un escenario que no parecía tan distante según lo que ustedes van publicando, que comentaba la prensa de la época. De hecho, Chile, al parecer, a ese mundial llega siendo un rival bastante respetado, que causaba un poco de esto la prensa uruguaya. Argentina decía como ya Chile le gana fácil a México, le gana a Francia, y no sabemos cómo va a resultar el partido con Argentina. Era una incógnita porque los dos equipos llegaban siendo bastante potentes. A Chile se le alababa harto el tener jugadores rápidos, con alta técnica. Incluso, y para entrar un poco al último bloque de la conversación, acá cuando termina el Mundial, el mismo técnico Ord, él declara que si en 2 años, si a Chile se le trabaja, podía llegar a ser un equipo de la misma envergadura de Brasil, Uruguay y Argentina. Y ahí un poco lo que nos saltó a nosotros con Bicho, una duda muy importante, es que si Chile termina la Copa, empieza la Copa con esa reputación, la termina con una reputación incluso mejor, ¿qué pasó después? ¿Por qué tuvo una trayectoria tan distinta a la que tuvo Argentina, Uruguay y Brasil? Ahí ya nos metemos en Honduras, digamos, porque yo creo que también tiene que ver mucho con un tema de organización. Por ejemplo, cuestiones curiosas que yo con mis alumnos, que yo de los cursos de la especialidad de deporte, en periodismo, cuando les explico la institucionalidad deportiva chilena, les digo que es tan chileno esto que voy a contar, lamentablemente lo digo, que por ejemplo el Comité Olímpico Chileno nació el año 1985 y nosotros ya teníamos un medallista. Eso es como una anécdota, lo cuento para graficar un poco lo poco organizado que estaba, o más bien, no sé si poco organizado, pero como hablábamos recién, estaba la Asociación de Valparaíso y la de Santiago. Entonces cada uno en vez de hacer una cuestión mucho más unida, cuando empezó a crecer, vivían en polémica. Y ahí me parece que hay un tema que es súper importante. En los años 10, los años 20, en países como Argentina, como Uruguay fundamentalmente, y después Brasil, el deporte pasa a ser un tema de Estado. Y al plantear el deporte como un tema de Estado desde los años 10, por ejemplo, hay un montón de documentos y de notas que así lo reflejan. En Argentina, por ejemplo, y en Uruguay, más que la educación física, sino que el deporte estaba incluido en los colegios, en el currículo de los colegios, y estaba además incluido tenían esta lógica de la Argentina que los clubes deportivos eran muy potentes. Y eso hizo que, por ejemplo, si uno saca cuando creo que fue el año 10 o el año 11, no me acuerdo, Argentina plantea esto como una política de Estado,
ya Argentina empieza a tener triunfos en el deporte desde los años 30, ¿no? hasta ahora, más allá que ha tenido alguna baja. Y eso hace que cuando tienes un Estado fuerte que mete así como iba a ser tan importante las matemáticas o las ciencias naturales, por decir algo, el deporte lo pone a la misma altura. Y eso me parece que hizo que el deporte, y no solo el fútbol, en Argentina obviamente un país mucho más grande, se potenciaron un montón de deportes. El atletismo, podría decir, el boxeo, que era muy, muy potente en esos años, el ciclismo. Uruguay lo mismo, un país más chico, mucho más fácil de controlar. En Chile, yo creo que aspectos geográficos y que el deporte hasta hace muy poco tiempo no era tema, porque no era tema, no era un tema del Estado. Hasta hoy día, pese a que tenemos Ministerio del Deporte, fíjense que recién hay una conciencia mayor que el deporte es tan importante como saber escribir o saber sumar. Pero los países que tú me mencionaste hicieron esto hace 100 años. Entonces yo siempre digo, Argentina, Uruguay y Brasil, en términos deportivos, nos llevan 100 años de ventaja. 100 años. No es porque ellos sean ni mejor raza, ni más altos, ni que tengan mejor físico. Simplemente porque hoy día tú un argentino, y yo lo veo porque yo tengo muchos amigos argentinos y me da risa, porque entre tú los argentinos se pueden comer un asado hasta las 2 de la mañana. Yo me ha pasado cuando yo llegué a Argentina, tengo un par de amigos que además son sommelier, un asado fantástico, nos tomamos nuestros ricos vinos. Yo me acuesto y el otro día no me saqué de la cama antes de las 9 de la mañana, y ellos a las 7:30 se fueron a jugar tenis. O sea, ellos tienen tan metido eso que es parte como si fuera un trabajo. Y tengo un montón de anécdotas. O sea, tengo un amigo que se fue a estudiar a Argentina y ya se fue a estudiar periodismo deportivo, y en la universidad tenían obviamente un equipo de fútbol, entonces lo invitaron a jugar. No, estábamos entrenando los martes y los jueves. Entonces él llega el martes en Buenos Aires y había una lluvia torrencial. Entonces mi amigo dijo, bueno, obvio que no va a haber entrenamiento, y cuando llueve en Buenos Aires llueve en serio. Y no fue. Y al otro día los compañeros de la universidad le preguntaron, hey, chileno, ¿por qué no viniste? Y él se quedó como, ¿cómo te está lloviendo? ¿En serio? Esa anécdota, esas dos anécdotas, para mí reflejan mucho y es una cuestión cultural. Y eso es una cuestión que viene hace 100 años. Entonces, me parece que eso, en parte, me parece que explica que Chile siempre ha sido, en el fútbol y en otros deportes, solamente generaciones espontáneas entonces, agarremos todos los medallistas olímpicos de Chile, todos. No hay ninguno que responda a una política de nada. Ninguno. Esfuerzos personales, capacidades físicas. Marlene Arendt, que su marido era el que le impulsó a entrenar en el estadio Manquehue. Manuel Plaza, va a decir, los medallistas en equitación que eran carabineros y eran militares, respondían a ese sector. La selección que ganó en Sydney fue casualidad, fue un equipo que se juntó ahí, y que después esa misma selección, a propósito de esto mismo, después no hizo nada. Claro. O sea, no hubo una continuidad. Chile siempre es como el tenis, lo que nos pasó en el tenis. Entonces en los años 30 me parece que fue lo mismo. Chile después no va a los otros mundiales y se pierde, y en los 40 retoma un poquito con algunas buenas actuaciones en las Copas América. Claro, y en este sentido de las historias también medias esporádicas, uno también empieza a pensar, bueno, ¿por qué? Iván decía, los jugadores y el entrenador tenían convicción de un desarrollo potencialmente importante del fútbol chileno, y la prensa hablaba un concepto que me llamó la atención, que es que Chile podía pelear la supremacía universal. Entonces uno dice, bueno, desde el recorrido anterior, que es cuando parten las Copas de América, y hasta el momento, hasta el Mundial de 1930, Uruguay había ganado 6 Copas de Américas, Argentina 4 y Brasil 2. Y uno dice, bueno, Chile parte jugando en 1916 de forma oficial, y su primer triunfo llega 10 años después, solo 4 años antes de esa experiencia mundialista. Entonces uno dice, bueno, la confianza o también el desarrollo mismo del mundial quizás habrá sido un triunfo moral, una especie de, bueno, levantemos el ánimo, cabeza arriba y podemos ir para adelante. Sí, yo creo que por eso es tan, no sé, mi idea, es tan como apasionante el deporte, porque te genera, a propósito un poco de lo que ustedes plantean en este programa. Por ejemplo, si uno habla de economía, tú estás hablando de economía y hablas de cifras, y hablas de la tasa de interés, la balanza de pago, el IPC, no tengo idea. Y sí, todo, y tiene un contexto, porque la economía es también lo que podríamos decir una ciencia social, etc. Pero cuando, por ejemplo, nosotros, que ya llevamos creo que un poquito, no sé, casi una hora hablando,
podríamos seguir hablando 3. Sí. Y empezamos a hablar del Mundial del año 30, y fíjense que de los partidos casi no hemos hablado. Mencionamos los resultados, un par de jugadores, y lo único que hemos hecho es hablar del contexto, de la importancia, y sí, podríamos seguir 8 horas más. Me parece que el deporte es la única actividad que provoca estas cosas, y que es la única actividad que tiene influencia o es influida por todas las otras cosas, por la economía, por la política, hasta por el arte, que parecían en algún momento cosas tan disímiles. Por algo hay tantos artistas, por algo hay tantos filósofos, incluso pensadores, gente del mundo de la sociología, historiadores, que se han metido en el deporte, sobre todo en el fútbol, como este fenómeno más. Y además, creo que es una de las pocas cosas, insisto, que da estas alegrías, ¿no? Un poco lo que mencionaste tú, que yo a mis alumnos les pongo siempre, cuando les enseño, les paso fundamento del periodismo, entonces para enseñarles lo que son las noticias, les digo, o para enseñarles la importancia del deporte, les digo, ¿qué noticia es más importante? ¿Que Chile clasificó al Mundial? O que, y hago un ejemplo exagerado, baje la benzina 300 pesos. Un ejemplo estúpido, por ejemplo. Claro. Hablemos de importancia, les digo. Obviamente es más importante, así sinceramente, que baje la benzina, porque obviamente eso le va a afectar a todos nosotros nos va a afectar, en fin, por suba el sueldo mínimo, etc. Yo les digo, si bajan la benzina a 300 pesos, ¿va a ir gente a Plaza Italia a celebrar? Claro. Nadie. Entonces ahí está la diferencia. No digo que la selección sea más importante, pero te genera cuestiones que no te generan otras muy buenas. Entonces por ahí yo creo que es va en hecho, y por eso que es tan atractivo el deporte. Y eso es un poco lo lindo del fútbol también, y da para otro capítulo y otras 3 horas de conversación de por qué el fútbol lo genera y no lo genera otros deportes. Pero ya para ir cerrando esta conversación, la última pregunta que te queríamos hacer es, ¿qué tanto crees tú que influyó este mundial en el desarrollo posterior del fútbol chileno? Ya sea el desarrollo a corto plazo o a mediano plazo, si influyó o no, por ejemplo, en terminar de profesionalizar al fútbol chileno, o influyó en la mentalidad del futbolista chileno. ¿Qué pasa ahí a posterior? ¿Qué consecuencias tiene esta participación? Yo por lo que vi, más que vi, leí en realidad, yo creo que tuvo más influencia el Mundial del 62 para lo que vino después que el del 30, viste, considerando lo que pasó después, obviamente con el menos acceso que tenemos a información, ¿no? Obviamente el 62 mucho más info. Y yo creo que sí ayudó, sí, eso sí, al tema del fervor, y que yo creo que fue un poquito lo que impulsó a comillas, profesionalizar el fútbol. Yo creo que no se entiende el inicio de los torneos oficiales, que además ellos no es que dijeron ya ahora vamos a hacer los torneos oficiales y somos profesionales, es un tema que se cuenta de después, pero me parece que ayuda a que ese impulso de decir, oye, parece que somos buenos para esto, oye, nos fue bien, que la gente potencie y le empieza a gustar más y vaya más al estadio. Yo creo que no se entiende la profesionalización del fútbol chileno, comillas, desde el 33 para adelante sin el mundial. Y después obviamente queda un poco se pierde un poco. Así como el 62 fue muy importante porque el fútbol se termina por profesionalizar el 62, la asistencia en los estadios. Sí, entonces queremos agradecer la presencia de Ignacio en nuestro podcast, en un capítulo muy especial porque inauguramos una nueva sección que es la participación de Chile en los mundiales, y como lo mencionábamos al inicio, como tenemos que hacerlo de forma cronológica, no significa que sea menos importante, al contrario, partimos desde los orígenes y es bueno partir con el inicio de la historia, y qué mejor con uno de los periodistas que realizó esta investigación y una publicación muy interesante. Y si alguno se preguntará, bueno, pero no aprendí nada de ningún jugador nuevo, bueno, para eso lean la publicación. Si buscan el nombre exacto de la publicación, que es Los Cóndores Blancos, la historia desconocida de Chile en el Mundial de 1930, lo van a encontrar al tiro, el link de la NFP, gratuito, que ese fue también algo para destacar, la intención original, justo en la época de Brasil 2014 para ese Mundial, así que se pueden enterar de los pormenores, los detalles ahí bien jugosos, para que lo puedan disfrutar, tanto para el fanático futbolero como para quien quiera aprender de historia de Chile, que también viene al caso. Así que agradecerte mucho, Ignacio, por esta participación, de conversar aquí de más allá del fútbol.
No, bueno, Vicente, Iván, muchas gracias por la invitación. Yo feliz, me encantan estos espacios, estas charlas que bueno, dada esta contingencia, yo creo que se han ido generando espacios que no estaban antes, tanto desde proyectos particulares, por ejemplo, en el caso de ustedes, y de un montón de otros periodistas y gente que da la facilidad tecnológica, puede estar hoy día y hacer un programa solo conectándose ahí al computador. Como también de los medios más grandes, de la televisión, que ha tenido que de alguna forma recurrir al archivo para que uno dice, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿No? Yo creo que ahora se van a dar cuenta un poquito que a la gente le gusta. O sea, yo creo que el éxito que tuvo la transmisión de Mundial 62 en el CF provocó que ahora transmitan los partidos del 66. Desde este viernes me parece que lo transmite el CF. Una de las cosas buenas que nos va a dejar esta pandemia son estos espacios, y ojalá que cuando pase esto, cuando pase toda esta cuestión, que alguna vez vamos a volver a trabajar en la calle, o al menos los que estamos en la casa, no se pierdan. Así que les agradezco mucho y encantado para lo que necesiten en el futuro. Pues mucho éxito. Bueno, agradeciendo a Ignacio, cerramos este capítulo del día de hoy. Muchas gracias por la participación, estuvo muy interesante todo. Sí, por favor no se pierdan un próximo capítulo de Inevitable Pelotudez. Chao, chao. El tercer tiempo ya terminó, pero siempre habrá temas para conversar sobre el deporte rey. No te pierdas el próximo capítulo de Inevitable Pelotudez, donde Iván Lizana y Vicente Vázquez traerán más historias que traspasan la cancha de fútbol.